hemos pasado un momento de alabanza, de clamor, de adoración, pero ahora vamos a tiempo de la meditación de la palabra, donde Dios tiene siempre un consejo para la iglesia del Señor. Les voy a invitar, hermano hermano, que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a decir al Señor que nos ayude, que nos dé mucha sabiduría, que nos capacite cada día para poder recibir ese consejo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y le vamos a decir: Padre que estás en los cielos, en esta noche, Señor, venimos siempre con ese deseo grande, con ese deseo especial de oír tu palabra, de que nos edifiques, de que nos enseñes, Señor, esa verdad maravillosa que tu palabra contiene. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a confiar en usted. Ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que a usted le agrada. Permítanos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, poder tener esa facilidad, esa entrega y esa voluntad, Señor, de hacer tu obra. También, amado Dios, pedimos bendiciones para aquellos hermanos que aún están quebrantados de salud, pidiéndole, amado Dios, que su poder los levante y los bendiga en una manera grande. También, Señor, que tu palabra nos llene esta noche y nos prepare para ser cada día adoradores, que te adoremos, pero en espíritu y en verdad. Gracias le damos, Padre, gracias le damos al Hijo y gracias le damos al Espíritu Santo por este culto que nos permite celebrar este día. Amén y amén. Vamos, amados hermanos, a abrir la Biblia en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al 16. Le damos lectura a la palabra y dice, hermanos, la Biblia de la siguiente manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Amén. Sentémonos, hermanos. Seguramente usted esta porción ya la ha leído muchas veces. Y sabemos que lo que debemos y lo que no debemos hacer en la obra de Dios. Por eso, hermanos, el sermón de esta noche lo titulamos Lo que no agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios. Y esto es importante que nos demos cuenta. ¿Por qué, mi hermano? Porque estamos descuidando el templo. Y no llamémosle el templo solamente al local, sino que el templo es tu corazón, es tu vida, es tu ser. Y estamos muchas veces utilizando el templo de Dios, pero no para glorificar y honrar al que honra y gloria merece, y es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermano, contiene una infinidad de promesas para la iglesia. La iglesia es cada uno de nosotros. Hay muchas promesas de Dios, pero para ello, para recibir las promesas de Dios, es necesario y es básico que usted y yo seamos obedientes a su palabra. Amén. Para que recibamos las promesas de Dios, es importante que seamos obedientes a los mandatos de Dios. Es normal, es común que el hombre quiera recibir los mensajes de Dios,
quiere recibir las promesas de Dios, quiere recibir las bendiciones de Dios. Lo que no queremos es obedecer y sujetarnos a lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Bueno, lógico, ¿verdad? Porque cuesta. Pero lo que cuesta, mi amado hermano, lo que cuesta es lo que nos dará esa capacidad, ese temple para poder hacer lo que Dios nos pide. Ese dominio propio que necesitamos como hijos de Dios. Ese dominio propio que necesita cada hermana para llamarse realmente y legítimamente hija de Dios. Señor. Significa que todos, oiga, todos, completamente todos, aquellos que hacemos la voluntad de Dios, hay promesas grandes ahí arriba que van a venir sobre cada uno de nosotros. Significa entonces que vale la pena que nos esforcemos, porque los lineamientos de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios traerá muchas bendiciones. Tú y yo queremos bendiciones, mi hermano. Entonces debemos hacer una cosa: pensémonos en balanza, tú y yo, y veamos definitivamente si estamos haciendo lo agradable o lo desagradable ante los ojos de Dios. Hermano, ¿y qué es lo desagradable? Yo digo esta noche: no se haga el ignorante. Usted y yo sabemos cuando estamos haciendo algo desagradable a los ojos de Dios. Estamos conscientes de ello. Por lo tanto, cuando Cristo desarrolló su ministerio, óigame bien, mi hermano, el poder lo tenían los fariseos. El poder lo tenían las autoridades romanas. Y entonces, ellos, su base, su fe, su fundamento era la ley. Era la ley. Y creo que me ponga atención en esto, para que no va a decir, hermano, si no estamos hablando de la ley. Yo le digo, claro que estamos hablando de la ley esta noche. Y oiga bien, cuando Cristo, y le repito, desarrolló su ministerio, el poder, el mando, la autoridad religiosa lo tenían los fariseos. Y los fariseos, estos eran en su mayoría romanos. Y es importante que nos demos cuenta que lo que ellos hacían no le agradaba a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ellos vivían por la ley. Y la misión principal de Jesucristo era instruir al pueblo a través de la enseñanza que él traía. Por eso es importante que cada uno de nosotros reconozcamos que necesitamos de una manera urgente estar alimentándonos del mensaje que viene de la palabra de Dios. Sí, amén. No necesitamos un mensaje religioso. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje religioso nos va a hacer más duros de corazón. El mensaje religioso nos va a hacer creer que estamos bien, cuando realmente usted sabe, yo sé, no le digo Dios porque ya sabemos que Él todo lo sabe, pero usted y yo sabemos las condiciones en las que queremos adorar a Dios, y Dios no nos escucha, porque lo que estamos haciendo no agrada a Dios. No agrada a Dios. Pero cuando usted ve las redes sociales, cuando usted me invita a alguna iglesia, si es que le podemos llamar iglesia o pseudo iglesia, se da cuenta de algo, y es que el evangelio de Jesucristo está siendo adulterado por muchos. Está siendo adulterado por muchos. En nuestros días, creer en la ley es realmente estar un poco desubicado de la realidad.
Creer en la ley no es lo que Dios nos pide. Creer en la ley es desechar a Jesucristo. Así es. Creer en la ley es darle la espalda a Jesucristo. Dicen ellos que ellos fundamentan sus creencias únicamente en el Padre. La ley es el Padre. Recordemos, hermano, que la ley estuvo vigente en todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo viene, la ley queda inválida. Cuando Jesucristo viene, esto termina. Y óigame bien una cosa, pero la ceguera de estos ministros del Evangelio, la ceguera los hace ver las cosas desde un punto de vista diferente y niegan la autoridad, niegan la santidad y niegan la potestad que el mismo Padre le ha entregado a Jesucristo. Y si ellos dicen, mi amado hermano, creer en el Padre, no creen en el Padre. Porque cuando usted cree en alguien, usted le va a obedecer, usted le va a respetar. Pero si ellos creen en el Padre, y el Padre nos dice que le ha dado toda la potestad al Hijo, ¿cómo es que usted, y cuando le digo usted no me refiero a usted, me refiero a esos grupos que niegan la autoridad de nuestro Señor? Dice Mateo 28, 18. Oiga qué interesante es esto. Vamos a ver la autoridad preciosa que le ha entregado el Padre. Dice 28, 18 de Mateo: y Jesús se acercó y les habló diciendo: oiga esto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Está hablando Jesucristo. Sí, amén. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué interesante. Veamos que dice allá Primera Pedro también nos tiene una enseñanza maravillosa esta noche. Primera Pedro capítulo 4 y versículo 11. Oiga cómo nos dice la preciosa palabra: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien, oiga, dice, pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Está hablando el Padre, está hablando que Él recibe la gloria a través de Jesucristo. Amén, así. Entonces no podemos, hermano, no podemos darle la espalda a Dios a través de Jesucristo. No podemos negar la eficacia de Jesucristo, porque el mismo Padre le ha entregado a Él esta potestad, esta autoridad. Por lo tanto, mi amado hermano, tenemos obligadamente, y le digo obligadamente para aquellos que no quieren aceptar esto, tenemos que llegar al Padre a través de Jesucristo. No podemos llegar al Padre por otro medio. Y veamos que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Mire qué maravilloso lo que dice esta preciosa palabra de Dios. Nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Oiga la autoridad que tiene el Hijo. Y dice el versículo 23: ¿para qué le ha sido entregada la potestad, la autoridad del Hijo? Dice el 24: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Oiga qué importante. Si negamos la autoridad, negamos la potestad, negamos la divinidad de Dios a través de Jesucristo, no podemos
decir que creemos en el Padre. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. Esto es importante que lo entendamos. Veamos Juan 6:40. También tiene otro mensaje importante. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, decía Jesucristo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, o sea, en el Hijo, tenga vida eterna, y yo le resucitaré, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Sí. Pero qué importante, oiga, qué interesante, creer en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo? Amén. ¿De boca o de testimonio? El testimonio y boca. Es importante esto, mi hermano. Lucha. Porque decir, yo amo a Jesucristo, yo respeto a Jesucristo, de boca es fácil. Sí, Señor. Pero el testimonio que tú tienes, realmente será el testimonio que el Señor nos pide. Ahí analízalo usted. Analízalo usted. Debemos creer en Jesucristo, dice. Primera Juan 3:23. Veamos, mi amado hermano, qué nos dice en esta porción también muy importante. Primera Juan 3:23. Mira lo que nos dice. 3:23. Dice la palabra, y este es su mandamiento. ¿De quién es el mandamiento? Del Padre. Y este mandamiento, o sea, la orden, digámosle, y esta es la orden de mi Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Oiga, dice, y esta es la orden que ha dado, esta es la orden que ha dado el Padre. ¿Cuál es la orden? Dice que creamos en Jesucristo, que creamos en su Hijo Jesucristo. Por eso, mi hermano, usted y yo estamos donde Dios quiere tenernos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere darnos de su santa bendición. Pero muchas veces usted y yo somos los que no permitimos que Dios nos bendiga. Oiga, Juan 3:36 también nos dice algo importante. Evangelio de Juan, capítulo 3, y versículo 36, nos dice la palabra de esta manera. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios verá sobre él. La ira de Dios verá sobre él. Qué importante, mi hermano, qué importante es esta palabra. Cuando uno ve esto, lo dice realmente, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es maravilloso, porque tú y yo somos todos los días bendecidos por el Señor. Gloria a Dios. Él te cuida, Él te guarda. Amén. Y muchas veces nosotros, hermanos, este cuidado que Dios nos da, no lo valoramos. Dice primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es Él? Es Jesucristo. Por eso, mi hermano, no podemos llegar a Dios, no podemos llegar al Padre por otro camino, solo a través de Jesucristo. Claro. Solo a través de Jesucristo. Y vamos a ver Hechos 4:12, porque quiero que veamos esto, porque ya vamos a entrar al tema principal. Hechos 4:12 nos dice la palabra otra verdad maravillosa, y esto es lo siguiente. Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, Señor. No podemos alcanzar la salvación por la oración de la comadre, del compadre, del cura, del sacristán, porque todos son hijos del diablo, conforme a la palabra. No tienen potestad. Solo Jesucristo, dice la palabra.
Señor Jesucristo. Podrá ser que alguno de los que estamos en esta noche le molesta cuando decimos esto. Pero si le molesta, usted quizás ya está en un hilito de caer con ellos también. Pero la verdad es la verdad. ¿Y usted cree que todo lo que Cristo predicaba le caía bien a la gente? ¿Usted cree que cuando Cristo le dijo a aquellos, cuando le dijo usted me sigue porque le doy de comer, hombre, si no, no me siguiera? Yo creo que varios dijeron, bueno, usted Señor, a lo mejor me voy. ¡No! Ellos sabían que Cristo le estaba diciendo la verdad. Y solamente cuando la verdad entra en nosotros es que realmente somos libres, libres. Amén. Solo cuando la verdad está en nosotros alcanzamos la libertad en Cristo Jesús. Amén. Y yo pienso que lo que estamos esta noche es porque queremos la libertad de Cristo. Amén. Entonces, si queremos la libertad, mi hermano, una cosa debemos hacer. Y lo que debemos hacer es buscar el rostro de Dios, porque solo ahí vamos a encontrar lo que necesitamos. Romanos 8:34, con lo que dice esta preciosa palabra: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, ¿quién nos va a dar a nosotros la vida eterna? Es Jesucristo, porque solo Él vino a morir por usted y por mí. Así es. Desde el momento que entregó su vida, Él tiene toda potestad sobre usted, sobre usted y sobre mi vida. Amén. Aleluya. Dios, Jesucristo, tiene todo el poder sobre nosotros. Gloria a Dios. Y oiga una cosa, mi hermano, la fe tuvo vigencia, la fe en la ley tuvo vigencia hasta que Cristo vino. Y eso lo dice Gálatas 3:19. Es importante, la palabra tiene tanto, hermano. Por eso cuando usted y yo comenzamos a leer la Biblia, no paramos. Pero ¿sabe por qué? La gloria sea para Cristo, porque el que lee la palabra entiende, y el que entiende agrada a Dios, y el que agrada a Dios tiene segura la vida eterna. Amén. Así es. Mira lo que dice Gálatas 3:19. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y qué dirá la iglesia adventista? Que ellos solo la ley. ¿Qué dirán los testigos de Jehová? Que ellos solo la ley. ¿Y qué dirá ese montón de lugares que se están haciendo mesiánicos? ¿Qué dirán? Porque ellos están retrocediendo del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. ¿A dónde queda Cristo, mi hermano? ¿A dónde queda Cristo en este sentido? ¿A dónde está el Señor? 3:21-26, oiga lo que dice siempre de Gálatas 3:21-26. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, o sea, a usted y a mí. Dice: pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo el dolor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo ley. Qué interesante. Ya no estamos bajo ley. Cuando vino Cristo, la ley quedó abolida. ¿Qué dice esto? Ya no podemos, hermanos, acercarnos a través de la ley. Y esto es maravilloso saberlo, porque Dios es maravilloso, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y solo quiero leer, hermano,
capítulo 3, versículos 10 al 13 del Temple de Gálatas. Y nos dice esta palabra: porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo está maldito a todo aquel que muere, que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, dice el versículo 11, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el versículo 13, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Oiga, el Señor Jesús es tanto el amor que tiene por usted y por mí, que Él llevó toda maldición de nosotros en aquella cruz. Él murió en aquella cruz. ¿Para qué, mi hermano? Para darnos a nosotros vida eterna. Gloria a Dios. Ahora que ya vimos que la ley ya no tiene potestad, ya no tiene injerencia en el Nuevo Testamento, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque es importante comparar la ley con la gracia. Ahora vemos esto, porque cuando Jesús entró en el templo de Dios, Mateo, leímos, ¿verdad? Mateo 21, 12, veamos que dice Mateo 21, 12, bendito el nombre del Señor. Mateo 21, 12, poderoso Jesús. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente: y entró, dice Jesús, en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Oiga, dice que lo que encontró, lo que él encontró fue cambistas. Esto encontró. ¿Y sabe cuál es el papel de los cambistas? Venía gente de muchos lugares. Entonces los cambistas lo que hacían era cambiarle las monedas. ¿Se acuerdan antes que cambiaban aquí los colones por dólares? Entonces el papel de ellos era eso: cambiar. El problema grave estaba, mi amado hermano, en que ellos le daban menos de lo que usted realmente merecía. Y por eso los cambistas, ellos cambiaban el dinero, porque venían de muchas partes, y cuando con este dinero, dice que compraban, nos dice el Evangelio de Juan, dice que compraban ovejas, compraban bueyes, compraban palominos. ¿Y para qué lo compraban? Lo compraban para hacer sacrificios, para hacer holocaustos a Dios. El problema grave que aquí vemos, hermano, es que dice la Biblia que ya no había por qué hacer sacrificios, porque esa era una práctica de la ley. Entonces dice que el Señor se sintió molesto por eso, porque esa era una práctica de la ley en el Antiguo Testamento, porque todos ellos eran fariseos y hacían esto en contra de Jesucristo. Y nos dice la palabra que teniendo a Jesús, ¿y qué es Jesús? Es la dispensación de la gracia. Es la dispensación de la gracia. Ellos, hermanos, desconociendo la autoridad sobrenatural de Jesucristo, ellos desechaban a Jesús. ¿Por qué? Estaba Jesús con ellos, pero ellos lo que hacían era, hermano, comprar bueyes, comprar ovejas, comprar palominos para ir a levantar holocausto. Y ahí estaba Jesús con ellos. Y Jesús es el que tenía el poder, Jesús es el que tenía la potestad, Jesús es el que tenía la autoridad. Pero ellos desechaban a Jesús. Ellos iban a hacer su sacrificio. Mire qué tremendo es esto. O sea que el Señor no creo que se molestó por gusto. Se molestaba porque les decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene no va a morir. Y nosotros decíamos: no es mentira. Nosotros vamos a seguir quemando bueyes, quemando ovejas, quemando palominos para poder ser salvos. Y oiga una cosa,
Dice la ley, hermano, que esto duraba un año. Año con año tenía que hacer sacrificio. Y dice la palabra que Jesucristo con un solo sacrificio nos hizo aceptos. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién fue el cordero que se fue al sacrificio? Él mismo. Él se dio por cordero. Él murió en aquella cruz para enseñarnos a nosotros y para decirnos: yo con mi vida he comprado tu alma. Aleluya. ¿Sabes que soy yo? Somos de Cristo, hermano. Amén. Lo que tenemos que hacer es caminar lo mejor recto que podamos, porque eso es lo que le agrada a Él. Ahora veamos, el problema era, mi hermano, el problema era, y vamos a ver los problemas, en qué consistían los problemas que Jesús dio. Dice que el templo estaba siendo utilizado para fines diferentes, no para alabar a Dios, no para alabar al Señor. Isaías dice que el templo era para adorar a Dios, para honrar a Dios, para orar a Dios, pero dice que ellos lo estaban ocupando de mercado. Cuando Jesús llegó, un montón de coyotes ahí, ¿sí? Montón de coyotes vendiendo cosas en la iglesia, porque los animales y todo lo que vendían era para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Ese es el problema. Ve usted la iglesia religiosa, cuando usted llega, hay un montón de viejitas, y ponen viejitas porque no pueden leer, canastos con reliquias, con escapulario, con manita, con piernita, locuras pues, y hay gente que lo compra. Miren qué tremendo. ¿Y sabe qué es lo que está pasando con eso, hermano? Ahora ahí es otro rollo, porque ellos no son el templo de Cristo, pero usted y yo sí somos el templo de Cristo. Usted y yo sí somos el templo de Dios, mi amado hermano. Entonces los cambistas cambiaban el dinero como ellos querían, aprovechándose de la religión. Siempre la religión se ha aprovechado de la gente. Siempre la religión se ha aprovechado de la ignorancia de la gente. Y usted sabe que eso es cierto. Cuando Jesús vio esto en el templo, ¿qué hizo? Veamos, ¿qué hizo? Versículo 2. Y halló en el templo los que vendían bueyes y palomas y los cambistas ahí sentados. Y lo primero que hizo fue hacer un hacial de aquellos que agarran para pegarle al caballo. Y muchas veces nosotros teníamos que guardar ese cinchazo, porque nosotros somos caballos, no entendemos el mensaje de Dios. Oiga esto, dice mi hermano que hizo un azote, o sea, un hacial, y castigó, dice, a todos los que compraban ahí. Los castigó primero. 2, dice que echó fuera a los animales, soltó los animales. A los primeros animales ya les había dado. Aquí soltó a los otros animales que estaban ahí sin su voluntad. Ahí tenía los palominos, tenía los bueyes, tenía las ovejas. ¿Y por qué, mi hermano? Estaban ahí porque la Biblia en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 1, ahí dice que tenía que ser así. En el tiempo de la ley, todo tenía precio. Dice que la gente más pobre, la que no podía comprar una oveja, la que no podía comprar un buey, compraba 2 palominos. Y eso lo ofrecía al Señor. Pero eso era en el antiguo. Ya en el nuevo no. Y viene el Señor, hermano, lo primero que hizo fue darle chicotazo a la gente. Después soltar los animales. En tercer lugar, hermano, dice que vino y le botó el picón a la gente. Le botó todo el dinero que tenía para estarse engañando al pueblo. Dice que le dio vuelta a las mesas. ¿Y por qué, hermano? Porque eran cómplices de aquel engaño que estaba viviendo la gente. No crea usted, hermano, el Señor llegó y vio eso, no crea que dijo: ay, mis niños, qué ignorantes son. No. Si el Señor viene esta noche y se para enfrente, no crea que va a decir: ay, mis niños, ¿por qué no entienden? No, él va a decir: bueno, estos cabezones que no entienden. Pues sí, porque Dios ya nos habló. ¿Desde cuándo nos viene hablando la palabra? ¿Desde cuándo viene hablándonos la palabra? ¿Quién tiene aquí, que estamos aquí 20 años, estar en el Evangelio? No levanta la mano porque le da pena. ¡Levanta, hombre!
El Señor ya sabe. Le da pena levantar la mano porque sabe que está viviendo como los fariseos, queriendo agradar a Dios con sacrificios que no agradaban la voluntad del Señor. Dice en cuarto lugar, volcó todas las mesas que utilizaban como medio para hacer efectivos los sacrificios, obedeciendo a la ley y no a Jesucristo. Y en quinto lugar, dice hermano, finalmente confrontó a todos los coyotes, quiere decir a los comerciantes. Lo confrontó, dice el versículo 16, y dijo a los que vendían palodinos: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mira, aquí habla más suavecito, ¿no? Pero en Mateo dice, en Mateo 21:13 le dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Oiga lo que le dijo el Señor. Ay, Señor, hermano, no creo que se le haya hecho eso. Claro que lo dijo. Ahí está en Mateo. Le dijo: la casa de oración, usted la ha hecho cueva de ladrones. Porque están vendiendo las cosas sabiendo que esto ya no tiene por qué existir. Y usted le dijo al montón de fariseos que él vio barbudo que estaban lucrándose. Son ladrones porque están haciendo lo que decía aquel enano que vimos en el mensaje anterior. ¿Cómo se llama? Saqueo. Lo que estaba haciendo Saqueo, estaban haciendo ahí los campistas. Por lo tanto, mi hermano, hoy Jesucristo nos pide a nosotros, te pide a ti, le pide a mí, le pide a la iglesia, que seamos ofrenda agradable para Él. Salmo 51:17 dice que el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. ¿Qué es contrito, hermano? Cuando usted se contrista, usted se entristece. Pero muchas veces nos entristecemos porque no nos salió bien un negocio ilícito, todavía ilícito. Nos da tristeza. Pero nunca nos ha dado tristeza: hoy no voy a poder ir al culto, Señor. No, hombre, feliz, dice: hoy no voy a ir al culto. Me voy a comer unas donas. Pero las donas que tienen pena esperando allá. Me voy a cambiar los $30 del Bitcoin. Ese engaño hágalo cuando tenga tiempo, hermano. Pero la iglesia debe buscarla. Por eso no nos contristamos. No. El domingo es el único día que tiene que para ir a la iglesia. Agarra otro camino. Y se va tempranito y camina así. Porque no lo oigan los demás. No te preocupes, que Cristo es de Dios. No nos contristamos por hacer la voluntad de Dios. Y dice Jesucristo: porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Nada podemos hacer, nada podemos lograr de bueno si nos alejamos de Cristo. ¿Está de acuerdo? ¿Y por qué ha bajado usted el servicio de Cristo? ¿Por qué empujones viene el hermano? Sale temprano a trabajar y viene cuando el culto ya terminó. Dios le bendiga, hermano. Sin vergüenza. Hermano, pero vine al culto, dice. Y antes te rebuscaba, hermano. Antes te rebuscaba, siervo de Altísimo. Temprano estaba así en la iglesia. Hoy no, hermano. Hoy te da roncha, como me dijo allí. Te da roncha volver a servir al Señor como lo hacías antes. Esta persona que me dijo eso, le digo: hermana, yo la conocí en otra iglesia, en la Eli, ahí la conocí yo. Y cuando le dije: hermana, ¿se está congregando? No, le dijo: eso me están bajando. Y no sé por qué me dijo eso. Le dije yo: pero véngase para la iglesia. Oye, el evangelio me da roncha, me dijo. Le dije: usted con su misma boca ha declarado una maldición que le viene. Ya va a andar llena de ronchas de su cuerpo. Porque si algo, hermano, si algo es bueno y maravilloso y necesario y urgente para usted y para mí, es proclamar el evangelio de Jesucristo. Vivir el evangelio de Jesucristo. Eso es lo importante. Sí, Señor.
Eso es lo que a ustedes y a mí nos interesa. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Quiero terminar con este versículo, Juan 15, 23. Dice, el que rechaza a Jesús, también rechaza al Padre. Si usted rechaza a Jesús, no, hermano, yo le digo, Señor, yo te amo. Pues sí, pero con tus hechos estás haciendo lo mismo. Su hijo le dice, papá, yo te amo. Y ve que usted se duerme y le va a abrir la cartera y le saca los billetes. Le ama de verdad. Eso estamos haciendo con el Señor nosotros muchas veces. Y quiero decir, el Señor no duerme. Usted y yo no dormimos. El Señor no duerme. Porque Él es espíritu. Termino diciendo, la amada iglesia, no nos cansemos de honrar a Dios. No nos cansemos de amar a Jesucristo. No nos cansemos de hacer la voluntad de Cristo. Si tú antes eras uno enérgico en el Señor, sigue así, hombre. Aleluya. No vengas ahora como que toda la cantera rosa. No, hermano, no, hermana. Si lo único que vale la pena es lo que le damos a Amén. Jesucristo. Así es. Y si oyendo no lo hacemos, Dios tenga misericordia de usted Amén. y de mí. Así es. Pero yo me estoy rebuscando por hacer las cosas mejor que se puede. Ahora Dios sabe cuando tú quieres y hay algo que no te permite, pero algo que realmente valga la pena. No cuando tú puedes, pero dices que no puedes. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Pero yo te digo esta noche, si tú quieres, puedes hacerlo porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Tiene control sobre todas las cosas. Pidámosle a Él y Él nos dará el espacio que necesitamos para ser fieles a aquel que murió y que nos ha dado la vida para salvación eterna. Cierra tus ojos esta noche, mi hermano. Es una bendición.